Hace unos años, después de saltar de un trabajo a otro sin sentirme cómodo, me di cuenta de que lo mío era la soledad. Me costó aceptarlo, pero terminé buscando empleos donde estar lejos de la gente no fuera un problema, sino una ventaja. Así llegué a la Torre 9, una de las 13 torres de vigilancia que custodian la enorme reserva natural al norte del perímetro. Nos llamaban guardabosques, pero la mayoría de nosotros éramos más bien centinelas del bosque. No vigilábamos personas, sino incendios. Nuestro trabajo era estar atentos, día y noche, a cualquier señal de humo que pudiera convertirse en un desastre. De las 13 torres, la mía estaba entre las más aisladas. Aún así, de vez en cuando rompíamos reglas y nos movíamos por los alrededores. A Logan, el vigilante de la Torre 7, lo consideraba mi único amigo allí, un tipo silencioso, discreto, con quien compartía provisiones y alguna que otra charla mínima. En cambio, Ezequiel, en la Torre 8, era otro caso. Era un hombre mayor, extraño, con una energía difícil de describir. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba trabajando allí, pero lo cierto es que nunca abandonaba la reserva, ni siquiera en invierno, cuando todos los demás pedíamos relevo. El primer invierno decidí quedarme. Y aunque el frío era insoportable, el paisaje era algo que nunca había visto, riachuelos congelados como espejos, colinas blancas interminables y pinos tan cargados de nieve que parecían esculturas. Era un mundo silencioso, hermoso y hostil al mismo tiempo. Una tarde, patrullando cerca del límite, vi lo que parecía ser un ciervo herido. Cojeaba, dejando un rastro de sangre fresca sobre la nieve. Dudé un instante, porque estaba prohibido intervenir con los animales, pero algo en mí me empujó a seguirlo. Caminé un buen tramo, pero pronto noté algo extraño, las huellas no parecían de ciervo. Eran demasiado grandes, deformes, como si se hubieran derretido al tocar el suelo. De repente, el viento comenzó a soplar más fuerte. En segundos, la nevada se transformó en una ventisca tan intensa que me dejó ciego. Intenté orientarme, pero el paisaje había desaparecido. Ni siquiera podía seguir mis propias huellas, la nieve ya las había borrado. Encendí la radio, pedí ayuda varias veces, pero solo escuchaba estática. Fue entonces cuando lo vi. El ciervo. Pero no era un ciervo. Su cabeza parecía un cráneo descubierto, pero con labios humanos agrietados y un ojo que, para mi horror, era demasiado humano. De pronto, su cuerpo se agitó con espasmos y una de sus patas se desgarró, transformándose en una garra enorme, como la de un oso. Aquello se levantó, mostrando una figura imposible, mezcla de huesos, piel, bestia y algo humano. No tuve tiempo de reaccionar. La criatura me lanzó un zarpazo que casi me parte en dos. Solo logré esquivar y, en un acto de pura desesperación, le clavé una rama en una herida abierta. Chilló con un sonido que me heló la sangre, y aproveché su distracción para correr sin rumbo. Corrí durante minutos que parecieron horas, hasta que la silueta de una torre apareció entre la nieve. Era la Torre 8. Subí sin pensar, buscando refugio, y lo que encontré dentro me dejó aún más confundido. No era una torre normal. Había estanterías con armas antiguas, cuchillos y ballestas cubiertas de símbolos extraños. Balas plateadas, frascos con líquidos oscuros y cráneos marcados con señales que no entendía. Era un lugar preparado para algo más que vigilar incendios. Ezequiel estaba allí, sentado, como si me hubiera estado esperando. No se sorprendió de verme agitado y herido. Lo primero que me preguntó fue: ¿lo viste? No supe qué responder, pero él insistió. ¿Viste al ciervo? ¿O lo que queda de él? Asentí, temblando. Su mirada se endureció. Entonces lo entiendes. No era un animal. Era él. Me mostró un viejo libro de tapas gastadas, lleno de dibujos e ilustraciones, criaturas con astas, con garras, con rostros humanos atrapados en su carne. Me explicó que ese ser llevaba rondando el bosque por generaciones. Lo llamaban de distintas formas, pero ninguno de esos nombres alcanzaba a describir lo que realmente era. De pronto, sacó un objeto envuelto en tela, un espejo oscuro, extraño, que parecía absorber la luz. Con esto podemos atraparlo el tiempo suficiente, me dijo. Luego lo remataremos. Yo quería negarme, pero después de lo que había visto, sabía que no podía seguir ignorándolo. Salimos juntos a la tormenta.
Caminamos casi media hora, siguiendo las huellas de sangre que había dejado antes. Y allí estaba el claro. El mismo lugar donde me había enfrentado a la criatura. Sin previo aviso, un rugido sacudió los árboles. El monstruo nos embistió con una fuerza brutal. Ezequiel apenas alcanzó a disparar un par de flechas antes de que lo derribara de un golpe. Lo vi caer al suelo, sangrando, con una pierna torcida en un ángulo imposible. Yo, desesperado, alcé el espejo frente al monstruo. En cuanto lo reflejé, la criatura se quedó paralizada, como atrapada en su propio reflejo. No perdí el tiempo, corrí hacia la ballesta caída de Ezequiel, cargada con un proyectil plateado, y apunté directo a su pecho. El disparo fue certero. El proyectil se clavó en sus costillas, y lo que escuché después fue indescriptible, un grito múltiple, como si varias voces humanas y animales chillaran al mismo tiempo desde dentro de la criatura. Su cuerpo comenzó a convulsionar, se quebró como si fuera humo sólido, y finalmente se deshizo en una nube negra que se perdió entre la ventisca. El silencio volvió. Solo el viento quedaba. Me giré hacia Ezequiel. Estaba pálido, sangrando, pero aún respiraba. Se apoyó en un tronco, me miró con cansancio y dijo entre toses: «Nada mal para tu primera vez». Yo, sin aliento, comprendí que él lo había estado haciendo durante años, cazando cosas que los demás ni siquiera sabíamos que existían. Y que, desde esa noche, ya no había marcha atrás para mí.